O sea que esa evidencia se ocupó en el celular. En el caso de Félix Verdejo hay una serie de evidencias que la Fiscalía Federal presentó y que analizó, que apuntan directamente a Félix Verdejo. Vi que hay tiene un nuevo abogado, parece que hay un nuevo abogado, y están hablando sobre, ¿verdad?, en su defensa, alegando ciertas cosas. No sé si has podido ver. Hay unas, por así decirlo, unas alegaciones que tú puedes levantar para llevar el caso y tratar de revertir esa decisión. Es bien cuesta arriba. Pero la norma, ¿verdad?, y lo que se ha establecido es que hayan ocultado, que la fiscalía haya ocultado alguna evidencia exculpatoria. Inclusive ella llegó a llamar a Félix a decirle, ¿dónde está mi hija? O sea, ¿por qué mi hija no contesta? Y él, como decimos en la calle, se hizo el loco. La verdad es que la última persona con quien ella se vio fue con Félix. Con Félix. Félix tenía su pareja, tenía, ¿verdad?, su esposa, tenía una hija. Hay una tecnología que se llama ShotSpotter. Poca gente lo conoce, pero esta tecnología detecta disparos en ciertas zonas donde esos equipos están localizados. Se había determinado que el cuerpo de Carmen no estaba en la posición que se encontró. Okay. ¿Por qué? Porque los patrones de sangre del disparo no eran congruentes con la posición del cuerpo. A él lo ven tirando el arma en un área y creo que era un deambulante. Alguien lo ve, coge el arma. Correcto. Y va a la policía y notifica. El papá de Casella se gastó todo su dinero defendiendo a Pablo Casella. Bienvenidos a otro episodio acá en Antomedia. En la noche, tarde, mañana, madrugada de hoy me encuentro con el detective Fernando Fernández, donde vamos a estar hablando de dos casos que fueron muy tocados, muy hablados acá en Puerto Rico, una cobertura mediática, ¿verdad?, en los medios de comunicación acá en Puerto Rico para cuando ocurrieron, y ¿verdad?, beneficio y en respuesta al último podcast que grabamos, detective, que la gente quedó encantada. Por favor, hablen de más casos en Puerto Rico, en qué quedó aquel, en qué quedó aquel otro. Yo digo, pues vamos a hacerlo. Exacto. Con ustedes, el detective Fernando Fernández. Un aplauso entre nosotros dos mismos ahí para que la gente... Saludos, gracias Anto por la invitación. Siempre es un placer estar aquí contigo en Antomedia. Siempre, detective. Está en todos lados, detective. Está en todos lados. Prendo el televisión, te veo allá. Prendo la radio, te escucho allá. Está por ahí, está sonando, detective. Estamos dándole. Siempre buscamos, ¿verdad?, orientar a las personas sobre lo que es la investigación criminal, la investigación privada o la investigación forense, ¿verdad? Esa es la meta mía, ¿verdad? Que usted pueda aprender algo nuevo sobre estos temas. Eso está muy bien. Hemos estado... dale like a este video. Suscríbete al canal si no te has suscrito, porque hay una serie de videos acá que sé que te van a interesar. Te voy a dejar en la descripción la primera parte, ¿verdad?, donde hablamos de otros dos casos muy tocados en Puerto Rico. Creo que hablamos del niño, ¿verdad? Hablamos de Lorenzo. ¿Verdad? Estuvimos hablando de Lorenzo y el caso, ¿verdad?, que apuñalaron, la chica que apuñalaron, que están cumpliendo ahora a tiempo su mamá. Correcto, el caso de Gabriela Prats y Antonesca. Correcto. Ese caso, oye, como ha generado una gran indignación en el pueblo, ¿verdad? Y el caso todavía está corriendo en el sentido de que están pasando una serie de cosas bien interesantes. Así que seguimos analizando y seguimos viendo cómo se va moviendo el caso, porque está tomando como que un nuevo giro lo que realmente ocurrió allí, ¿verdad? Y más o menos rapidito, sabes que no sé si sabías que habían como 20 declaraciones juradas. O sea, cuando ya tú tienes 20 declaraciones juradas, ya eso no es una pelea entre 2 y 3. O sea, ya había 20 personas allí. O sea que, y han existido ahora unas alegaciones de que la mamá que se estaba trabajando, que salió a las 12, o sea, y tengo entendido también que surgió que el muchacho que se tiró a defenderla, parece que ahora
no quiere, o no que no quiere, tal vez que no han podido hablar más en detalle con él, así que... ¿Verdad? Yo siempre me pregunté, el muchacho que estaba en el hospital, que fue que defendió los cargos contra ese, ¿verdad? Contra ese muchacho no los han presentado. Todo fue, ¿verdad? La que tristemente falleció, pero ese muchacho también lo agredieron. Claro, y no han presentado cargos de intento de quitarle la vida a él. Todo ha sido a Antonesca y a la mamá Elvia hacia Gabriela. Y eso no lo han traído. Y esas son las cosas que están generando dudas. Entonces, como Fiscalía se ha mantenido hermética y no ha querido dar la teoría de lo que allí pasó, número uno, ¿verdad? Y si tú no das la teoría, pues tú motivas a que exista más especulación sobre lo que realmente allí pasó. No han acusado a más nadie después que dijeron que tenían 4 más. O sea, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Pues mira, este caso, yo pienso que este caso va a dar un giro. Ya lo está dando. Ahora mismo cambiaron los fiscales. ¿Por qué tú cambias los fiscales que ya tienen un conocimiento, que están empapados, que tal vez participaron de las entrevistas? ¿Por qué tú los cambias? Obviamente, el Estado, ¿verdad? El Departamento de Justicia te lo presenta como que es una estrategia nueva, que tienen tal vez algún tipo de conocimiento experto en algún tipo de tema y por eso están trayendo este fiscal. Pero son cosas que van a generar dudas. El pueblo ya no confía mucho en las agencias de gobierno en todos los aspectos. Así que esto influye, ¿verdad? Para que las personas creen sus propias teorías cuando no surgen las teorías oficiales. Habíamos hablado en el pasado episodio, detective, sobre el rol que juegan los fiscales y el cambia, que a veces los casos se quedan en el limbo porque pues no están igual de ¿sabes? Vamos a darle seguimiento a eso. Sé que tú eres bien diligente en tus redes con eso. Vamos a estar dando de seguimiento porque si hay que sentarnos otra vez con nueva información, lo vamos a hacer. Hacemos una parte 3 o parte 100 si hay que hacerla. Vamos a darle en el día, ¿verdad? De este episodio había escrito detective porque hay gente que me comentó en aquel otro podcast sobre, oye, hablen del de Carmen Paredes, y trajeron una serie de casos que muchos yo desconocía y a lo mejor usted también o no le prestamos mucha atención, pero estos sí tomaron mucha atención mediática. Son los casos ¿verdad? El caso del asesinato de Carmen Paredes y el de Keishla Rodríguez, que fue uno bastante reciente. Sé que tienes unos puntos. Vamos a empezar por el de Keishla Rodríguez, si te parece. Dale. Porque este caso es increíble porque hay muchas, aunque tú no lo creas, he visto personas en comentarios donde pues alegan y dicen, para mí que ese muchacho es inocente. Ok. Y para ese muchacho tú dices Félix Verdejo. Félix Verdejo, correcto, Félix Verdejo. Entonces yo a veces digo, wow, mano, ¿verdad? La justicia se encargará, pero dentro de todo lo que mediáticamente vimos, dentro de todas las pruebas y todas las versiones, pues todo apuntaba a que pasaron por ahí esa noche, ahí arrojaron un cuerpo, la guagua le pertenecía a yo no sé quién, ¿sabes? Contra, de que estuvo ahí. Que en resumen, ¿verdad? Y bueno, déjame darle yo un resumen corto a las personas. Este caso, ¿verdad? Para la gente que para refrescarle la memoria, el asesinato de Keishla Rodríguez, abril 2021, 27 años, fue reportada desaparecida. Poco después, su cuerpo encontrado en la Laguna San José. La investigación reveló que había estado embarazada de su expareja, el boxeador profesional Félix Verdejo, de quien hablamos, junto a un cómplice. La golpeó, drogó y lanzó de un puente y luego le disparó en el agua. El crimen fue catalogado como feminicidio y causó una ola de indignación en Puerto Rico, obviamente, que fue hallado culpable Félix Verdejo en 2023 por secuestro con resultado de muerte y asesinato de un no nacido. Esto fue lo que mediáticamente salió aquí en Puerto Rico. Todos los medios publicaban diariamente por un lapso de tiempo bastante largo. Y eso es lo que se supo, detective. ¿Qué cosas particulares de este caso tiene? Que usted llegó a... Mira, una de las cosas, ¿verdad? Que ella trabajaba aquí cerquita. Ella trabajaba aquí en la avenida Campo Rico. Era pet groomer. O sea, ella atendía animales. Pero me recuerdo de ese caso que llamó mucho la atención porque durante la desaparición de ella, todos los días iba saliendo algo nuevo. Algo nuevo. Correcto. Y tenía todo el mundo como que a la expectativa de qué es lo próximo que va a hacer en la prensa. La madre de Keishla, desde el principio, ella sabía que Félix Verdejo tenía algo que ver.
porque ella, ¿verdad? Keishla le había comentado que se iba a ver con Félix ese día para algo del bebé que ella estaba llevando, y eso como que le dio una mala espina a la mamá. ¿Era como darle una noticia? Que no recuerdo bien. Yo creo que sí, que le iba a dar la noticia del embarazo, porque él le estaba pidiendo a ella como más pruebas. Como que es. Sí, tenemos que ¿verdad? Hay que poner en contexto que Félix tenía su pareja, tenía ¿verdad? Su esposa, tenía una hija, que by the way, también en la misma avenida Campo Rico, wow. Donde ella tiene su salón de, creo que es de pestañas, ¿verdad? Y de belleza. Y todo esto generó ese gran interés en las personas porque era una figura pública que de repente se descubre que tiene, en aquel, ¿verdad? Lo que se decía que era su amante, su chilla. Y eso es algo que cuando tú mezclas, que si la pasión, la doble vida, eso rápido genera un gran auge en las personas, ¿verdad? Que quieren saber qué es lo que está ocurriendo. Y entonces le sumabas que era una figura pública. Inmediatamente la mamá viaja, porque la mamá no vivía en Puerto Rico. Ella inmediatamente viaja y llega a Puerto Rico y notifica a las autoridades que la última persona con quien ella se vio fue con Félix. Con Félix. E inclusive ella llegó a llamar a Félix a decirle, ¿dónde está mi hija? O sea, ¿por qué mi hija no contesta? Y él, como decimos en la calle, se hizo el loco, ¿verdad? Obviamente decimos se hizo el loco. En aquel momento él alegaba que no sabía. Nosotros, ¿verdad? Como termina con un veredicto de culpabilidad, pues entonces sabemos que se está haciendo el desentendido, ¿no? Ahora, él termina yendo al cuartel general de la Policía de Puerto Rico, donde a él lo entrevista la policía, pero lo dejan ir porque él se presenta con sus abogados. Me acuerdo en aquel momento que para un programa de televisión me llamaron para analizar el lenguaje corporal de él y lo hicimos a pesar de que él tenía estaba usando la mascarilla que estaba. Sí, porque hoy en día todo el mundo va a los tribunales. Ajá. Y todo el mundo ahora quiere protegerse del COVID cuando ya algo que ya pasó. Óyeme, qué cosa, ¿verdad? Sí, ahora nadie va al tribunal. Todos los acusados van al tribunal con mascarilla. Van al supermercado sin mascarilla, pero al tribunal. Todavía el sol de hoy, 2025, la gente va con mascarilla, ¿verdad? ¿Qué pasa? Así van corriendo las cosas, ¿verdad? Y la policía entra en la investigación, pero también entran las agencias federales a investigar en apoyo. Quiero que la gente sepa que durante la investigación se descubren ciertos elementos que hacen que el FBI tome jurisdicción del caso. Y estos elementos siempre hay que explicarlos un poquito porque hay delitos que están establecidos a nivel estatal y hay otros delitos que pudieran ser estatales, pero si entran a nivel de jurisdicción federal, los federales pueden decidir, no, yo quiero tomar la jurisdicción del caso. Pero dentro del caso, recuerdo como ahora que un buen día dicen que encontraron un cuerpo flotando en la Laguna San José. Ese día me acuerdo que... Todo el mundo se acuerda. Hay estaba todo el mundo en la búsqueda, ¿sabes? Estaba todo el mundo en la búsqueda, habían hasta grupos. Una cosa brutal. Sí, como tú dices, se habían creado grupos de búsqueda en ciertas áreas. Sí. Y de repente indican que hay un cuerpo flotando en el área de la laguna. Mano, estaban todos los canales. Todo. Hasta helicóptero, todo. Incluso criticaron me acuerdo, algún canal que grabó o fue bien explícito con las tomas del cuerpo. Claro, encuentran el cuerpo de ella amarrado con unos alambres y un bloque o unos bloques de cemento. ¿Ves? Y lo encuentran a orillas de la laguna, creo que era para el área de los condominios Laguna Garden, que están en esa área. Y de ahí, ¿verdad? Montan el cuerpo al bote de rescate y lo llevan ¿verdad? Y el cuerpo se envía a forense. Acuerdo que el papá estaba en una de las lanchitas. Eso exacto. Imposible olvidarse de eso. Sí, porque mucha gente ayudó, porque obviamente el papá no tiene lancha, ¿sabes? Pero mucha gente ayudó tanto en la búsqueda como en tratar de brindarle esperanza a la familia de Keishla. Así que de ahí entonces es que entra la investigación,
donde se descubren una serie de cosas como que él no quería que tuviera al bebé, de que era bastante manipulador con ella, que ella quería o llevaba ya tiempo que quería dejarlo. O sea, una de las cosas también que ayudó tal vez a identificar el cuerpo fue que ella tenía un tatuaje de un diamante y a él se le conocía como el diamante Félix Verdejo. O sea, hubieron una serie de factores en ese momento, tanto para ayudar a identificar el cuerpo de inmediato, que ya se sabía lo que venía ocurriendo, más toda la sospecha cayó sobre él. Al él guardar silencio, ¿verdad? Obviamente por recomendación de sus abogados, pues inmediatamente lo pone en la luz de que es el principal sospechoso. Inclusive hasta la policía lo llegó a mencionar, que él era el principal sospechoso de lo que había ocurrido. Y ahí empezaron todas las entrevistas. Me acuerdo como ahora que llamaron a la esposa actual de Félix en aquel momento a que fuera a testificar, al papá de ella, que se alegaba o se alega, porque ¿verdad? Yo creo que está preso también ahora mismo, si más no me equivoco, con puntos de droga en el área de Manuela Pérez. Más tenía un negocio, en fin, ¿sabes? Todo este caso trae esa trama de la infidelidad, de la traición, ¿verdad? Y eso cautivó al público. Y mientras, como usted menciona, mientras todos los días salían detalles nuevos, recuerdo que empezaron primero donde encontraron, al principio, ¿verdad? Encontraron el vehículo de ella. Me parece curioso y no recuerdo bien el momento, pero cuando ya la gente está buscando el cuerpo y que están buscando en esa área de la laguna, es porque ya se sabía y la evidencia había salido de que en efecto había pasado la guagua de él por el puente, ¿no? No, ahí básicamente lo que ocurrió fue que apareció un cuerpo, como todo el mundo estaba buscando, apareció un cuerpo que alguien reportó, creo que fue una llamada al 911, e inmediatamente llegaron allá. Pero como bien tú mencionas, algo que se nos pasó, y es que encontraron el carro de ella en un área para allá, para Canóvana, que es un área típica donde tienden a abandonar carros aquí en Puerto Rico cuando se cometen fechorías. Me acuerdo como ahora también que se había una expectativa de abrir el baúl. Porque podría estar ahí y pudiera estar viva dentro del baúl. Ay, y me acuerdo que la policía se tardó un montón. También me acuerdo y la gente decía, ¿por qué no abren el bendito baúl? Me acuerdo, porque pues, abren y salía el carro, abren el jodido baúl. Porque que necesitan una orden para algo tan sencillo como abrir un baúl, ¿sabes? Mira, el número uno, los vehículos guardan una expectativa de privacidad un poco diferente al baúl, ¿verdad? El baúl, en relación con el interior del vehículo a plena vista, guarda una expectativa de privacidad. Entonces, obviamente tenemos un caso donde hay una persona desaparecida y hay una emergencia. Una cosa es cuando la policía interviene contigo y te dice, ¿podemos verificar tu baúl? Y tú autorizas, pues ya tú estás dando el consentimiento, ¿verdad? A diferencia porque tú le puedes decir que no. A diferencia de que yo puedo mirar para dentro de tu carro, que eso es la doctrina de plain view, y tú puedes ver cosas en el carro que me pueden a mí como oficial pensar que se ha cometido un delito o estás borracho o lo que sea, ¿verdad? ¿Qué pasa? En este caso es un poco diferente y yo siempre pensé que no, ¿verdad? Obviamente no soy abogado ni soy fiscal, pero yo entendía que había una premura de abrir el baúl, y si ese era el vehículo de ella y ya tenían a la madre indicando que estaba desaparecida, ese consentimiento pudo haber sido tan inmediato como que la misma madre dijera, abran el baúl de mi hija. A mí lo que me llamó mucho la atención también, como pasa en muchos casos en Puerto Rico, es la poca custodia de la evidencia y de la escena. ¿Qué ocurre? Y estas son cosas, ¿verdad?, que yo las comenté en aquel momento. Cuando tú encuentras un vehículo, alguien se tuvo que haber trepado al vehículo y alguien se tuvo que haber bajado del vehículo. Y esto deja un rastro. Y ese rastro son huellas. Y yo lo que noté es que la policía encuentra el carro y en vez de inmediatamente asegurar la escena, mucha gente pasó alrededor del vehículo, muchos propios policías también dieron vuelta alrededor del vehículo, y todo esto contamina esas posibles huellas de pisadas del que dejó el carro allí. ¿Ves?
Y yo lo vi de esa manera. Ahora, lo otro, y si ese cuerpo, y si esa persona estaba adentro viva, agonizando, que tal vez no puede gritar, ábranme aquí, estoy aquí, y se tardan 45 minutos en abrir ese baúl. ¿Me sigue? Más el tiempo que lleva la persona allá ahí. Exacto. En caso de que estuviese, ¿verdad? Hay algo que las personas a lo mejor no saben, y es que cuando se llega a una posible escena de crimen, la vida va por encima de la misma escena. Han existido casos, ¿verdad?, donde, y por eso se cambió, donde los primeros respondedores llegaban y se cohibían de hacer ciertas cosas para no dañar la escena. ¿Qué pasa? Lo primero que hay que determinar es si la persona está viva. Si la persona está viva, o sea, hay que darle la asistencia aunque se dañe la escena. Y eso es algo que las personas tienen que entender que ocurre y que es la norma, ¿verdad? Porque la vida va por encima de la escena. Y en este caso, pues obviamente yo entendía que en aquel momento, mira, vamos a abrir ese baúl, vamos a ver si ese cuerpo está ahí. ¿Me entienden? Llegó la policía, abren el baúl, descubren que el cuerpo no está ahí y entonces se lo llevan. Entonces ahí sí lo aseguran. Ajá. O sea, yo lo que he notado mucho es que la policía tiende a asegurar el interior del vehículo, pero no aseguran el exterior del vehículo. Porque la persona que abrió la puerta tiene que haber dejado huellas en la puerta. Pudo haber dejado huellas en el cristal. Y aquí no se protege el exterior del vehículo, se protege el interior del vehículo. ¿Verdad? Así es que lo veo yo, ¿verdad? Como investigador, ¿verdad?, criminal, investigador forense. A diferencia de otras jurisdicciones que veo tal vez un poquito más de cuidado en la escena. Claro. Te pregunto, detective, de lo que sabemos, ¿qué alega la defensa de Félix? Porque tan reciente como ayer o hace poquito vi algo sobre el caso, que yo no soy muy conocedor de estos términos y cosas, pero vi que hay tiene un nuevo abogado, parece que hay un nuevo abogado, y están hablando sobre, ¿verdad?, en su defensa, alegando ciertas cosas. No sé si has podido ver durante el transcurso, pero ¿qué rayos, cómo tú te defiendes? Porque obviamente, pues tú dices que tú eres inocente. Pues ¿cómo con toda la evidencia que hay pudiese este abogado defender a Félix? ¿Verdad? Claro, mira, ¿qué cosas pudiese... una vez a ti te encuentran culpable, ¿verdad? Y lo podemos extrapolar al caso de Félix, pero para que las personas entiendan un poquito, ¿verdad? Una vez a ti te encuentran culpable y tú empiezas a cumplir una condena, tú tienes derecho a unas apelaciones. Y dentro de esas apelaciones hay unas, por así decirlo, unas alegaciones que tú puedes levantar para llevar el caso y tratar de revertir esa decisión. Es bien cuesta arriba. Pero la norma, ¿verdad?, y lo que se ha establecido es que hayan ocultado, la fiscalía haya ocultado alguna evidencia exculpatoria. Eso es lo primero. Alguna evidencia exculpatoria que pudiera cambiar la decisión, ¿verdad? Esto es lo que se conoce como la regla de Brady. Esto es un caso de Estados Unidos versus Brady, donde el Estado ocultó prueba exculpatoria y a él lo encontraron culpable. Van al Tribunal Supremo y determinan que eso es inconstitucional, que eso no se puede hacer. Y desde ese existe la regla Brady. Entonces, eso aplica a todos. Inclusive aquí está en las reglas de evidencia, en las reglas de procedimiento se establece. Los fiscales lo saben. O sea, cuando se va a juicio, todo el mundo tiene que ir con sus cartas. O sea, la fiscalía va con sus cartas de lo que te va a acusar. Y si en algún momento tuvo acceso a algo que fuera exculpatorio, se tiene que comunicar con tu abogado y entregárselo. Esa es la regla de Brady. Lo otro es que tu defensa haya sido tan ineficiente que tú puedes alegar errores en derecho al procedimiento, ¿verdad? Eso, o que aparezca evidencia nueva que pudiera dar a que ese veredicto de culpabilidad sea diferente. Esas son las tres normas. Regla de Brady, que una ineficiencia del abogado en tu defensa, el abogado que llevó el caso, y que aparezca evidencia nueva que pudiera cambiar esa decisión.
cada vez que tú cambias de abogado, como en el caso ahora de Félix Verdejo, que acaba de cambiar de abogado, crea un problema. Crea un problema porque ese abogado que viene nuevo tiene que volver a leer todo lo que ya se ha hecho. Eso puede tomar al día. Eso Por eso creo que le dieron 90 días para o hacer algún tipo de solicitar. Creo que había algo ahí de 90 días y que lo entendí. Dije, ¿cómo un abogado nuevo va a llegar a este caso ahora? Que sé que pasa, ¿verdad? No es la primera vez. Pero en lo que tú te pones al día, ¿sabes? Es bastante complicado. A veces la gente... Sí. Este tipo de casos, ¿verdad? Para como defensa. Es complicadísimo, detective. Claro, mira, llega un abogado nuevo, tiene que leer todo. Tiene que empaparse del caso. ¿Cuánto puede tomar leer todo, empaparse del caso? Puede tomar 8 meses, 1 año. ¿Me entiendes? Así que una vez tú tienes un abogado nuevo, porque esa es otra. Cuando una cosa es el abogado que te defendió y otra cosa es el abogado que va a llevar la apelación. Las apelaciones, en muchas ocasiones, no es el mismo abogado que te defendió. 2 abogados. Claro, o sea, tú cambias de abogado porque una de las estrategias, ¿cuál es? Que tu defensa haya sido ineficiente. Pues yo no te voy a defender, ¿verdad? Y esto, los abogados, si algún día podemos traer algún abogado, te lo voy a decir. Yo no voy a defender que yo mismo fallé defendiendo a mi propio cliente. Eso lo va a decir lo otro. Exacto. Eso sería una apelación. Eso va cuando vas en la apelación. Yo no voy a decir, mira, es que yo me equivoqué. No. Eso no. Ya entendí, ya entendí. Sí, eso no va a ocurrir, ¿verdad? Igual que aquí y en otros estados ha ocurrido que la fiscalía de manera directa o indirecta ha ocultado información violando la regla de Brady, pero no se le radican cargos a los fiscales por haber incurrido directa o indirectamente en haber ocultado esa posible evidencia exculpatoria, ¿ves? Así que esas son cosas que se ven, que a veces nos preguntamos cómo estas cosas ocurren. Ahora, mira, en el caso de Félix Verdejo hay una serie de evidencias que la Fiscalía Federal presentó y que analizó, que apuntan directamente a Félix Verdejo. Okay. Una de las cosas que siempre se ha dicho es que el papá de la pareja de él fue quien planeó o quien lo hizo y que Félix no estuvo allí, que Félix no lo hizo. El papá de la principal pareja de Félix. Exacto, correcto. Eso es una de las cosas que siempre se alegó. Se dijo en los medios y se alegó. Claro. Aquí tenemos que tomar en consideración que la Fiscalía Federal toma la jurisdicción porque hubieron unas comunicaciones a través de los celulares, se utilizó un vehículo, que esto es una estrategia, yo creo que fue una estrategia bastante creativa, porque en Puerto Rico no se fabrican vehículos. Al no fabricarse vehículos y los vehículos venir del extranjero, pues se puede levantar el caso a nivel federal alegando eso, que como se utilizó un vehículo para el crimen, pues, y los vehículos no se fabrican en Puerto Rico, esto es algo que entra con el comercio interestatal. Okay. Entonces, esto hay que abundarlo un poquito más, ¿verdad? Son motivos por la cual el gobierno federal, entiéndase el FBI, puede intervenir en un caso que este caso era a nivel estatal. ¿Entiendes? También la policía motus propio le puede pedir asistencia al FBI con ciertas cosas donde ellos no tengan los recursos o no tengan los conocimientos, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que en aquel momento yo hice una publicación muy buena. Sí, me había mencionado, detective. ¿Esto fue fecha? Esto fue, yo lo publiqué en mi página de Facebook, Detective Fernando Fernández, en noviembre 19 del 2022. Okay. Porque una de las cosas que yo siempre dije desde el principio de este caso es que a Félix lo delató la tecnología. Toda la tecnología. Hoy en día, en cualquier lugar hay una cámara. Todo el mundo tiene un teléfono celular. O sea, la tecnología está asociada a todo. Y yo siempre he dicho que esa evidencia digital es la que hace que a él lo encuentren culpable. Mira, ellos detallaron 5 páginas de toda la evidencia que tenían contra Félix Verdejo. Y estamos hablando del FBI. ¿Ok? En este caso, ¿verdad? A través del FBI investiga y el Departamento de Justicia Federal es quien radica. Ellos tenían, número 1, la ocupación y análisis del contenido de 10 teléfonos celulares y una tarjeta SIM
un celular iPhone color gris que le fue ocupado a Verdejo, mientras que un Samsung Galaxy A11 asociado con el coacusado Luis Cádiz. Tú sabes que Luis Cádiz es el que participa con él en la comisión del delito, pero después, ¿verdad? Según las alegaciones, le entra un cargo de conciencia. Él habla. Y a través de aquel momento, ¿cómo es que se llama el abogado de él? Dios mío, el abogado de las estrellas. Sí, el abogado de las estrellas. No vamos a dar a la gente con eso, espérate. Sí, porque el abogado, él va donde el abogado, que también se dice que ese mismo día, aparte de Cádiz estar allí, también había llegado el papá de Bereliz, ¿verdad? Que es la pareja. Gary Proctor, ¿era? No, el abogado el primer abogado que tuvo Cádiz. Te voy a decir. A ver si se me fue el nombre de él. Pero lo vas a encontrar. Mira, ¿qué pasa? Que esa evidencia se ocupó en el celular de él. Perdóname. Edwin Prado. Edwin Prado. Usted no se iba a quedar sin esa información. No se podía quedar sin esa información. Me funan aquí, me cancelan. ¿Qué pasa? Que Edwin Prado es el que recibe de primera mano, le da, o sea, Cádiz lo llama y pide una asesoría, ¿verdad? Una consulta con Prado. Y le cuenta. Y Prado le dice, mira, hay que ir a las autoridades a decirlo todo, ¿verdad? Y de ahí es que entonces Cádiz pasa a ser el cooperador para acusar a Félix Verdejo. La gente tiene que entender también que cuando un cooperador da una información, eso no se da por hecho totalmente. Eso hay que corroborarlo. Todo. Y hay que investigar esa versión a ver si concuerda. Hay ocasiones donde tú entrevistas a ese colaborador o a ese cooperador y lo que te dice no concuerda o te puede crear duda de la participación de él, porque muchas veces el que coopera como que se limpia. Se limpia las manos. No, yo lo que hice fue mirar. No, tú miraste, pero es que tú cargaste, tú amajaste. Tú sabes, hay una serie de cosas, ¿verdad? Y todo eso hay que corroborarlo, ¿verdad? Pero entonces, cuando se alega de que hubo una comunicación y tú ves que el FBI incauta, ¿verdad?, 10 teléfonos celulares, tarjetas SIM, y todo eso se analiza y no hay nada que indique que el papá de la pareja de Félix tuvo algo que ver, pues eso a uno como investigador te dice mucho, ¿verdad? Y muchas teorías que se han levantado es que ese señor tuvo algo que ver. Sí se sabe, ¿verdad? Porque creo que, como hemos hablado, ha salido culpable incluso está cumpliendo pena a nivel federal también. Que una cosa de las que se alega es que a lo mejor los dos están juntos en la misma cárcel, pero eso se puede verificar a través del Buró de Prisiones del gobierno federal. De que él tenía algo que ver. Sí, o que la pareja, la esposa, tuvo algo que ver. Eso se hubiera corroborado con todos los teléfonos. Más la pareja de él fue y testificó, y creo que voluntariamente en aquel momento también permitió que analizaran su teléfono. ¿Qué pasa? Que a Bereliz le cae la sombra sobre que tuvo algo que ver por unos stories que ella publicó en su página, donde se alegaba que ella había cerrado su negocio antes de que ocurrieran los hechos. ¿Ves? Y todo eso le creó la sombra a Bereliz de si tuvo algo que ver directamente con lo que le ocurrió a Keishla. Perdóname, te dije Bereliz. Sí. No, te dije Bereliz. No es Bereliz, es la pareja. Por eso, pero Bereliz no. Es la hermana. Por eso Bereliz no. Sí, fue mi sello aquí, ¿no? Que yo me quedé pensando. No. Yo sé que no, o sea, tú estás hablando acuérdate que esto tiene una trama grande, ¿sabes? Son muchos los personajes, si lo queremos ver de esa manera, ¿me entiendes? Sí. O sea, estamos hablando, pues, la hermana de Keishla, el papá, la mamá, son muchos, Félix, la esposa, el papá de la esposa de Félix, ¿sabes? Y se analiza uno por uno qué tuvo que ver, o si tuvo algo, o que no que tenga que ver en el incidente, sino qué papel jugó, qué rol, qué detalles se pueden sacar de aquí, de acá, para ver dónde estaba la persona, qué no estaba haciendo, qué se decía.
un caso grande. Es complejo el caso. Complejo. Mira, la evidencia extraída de cada dispositivo que incluye datos de las personas dueñas de los celulares, información de localización de los teléfonos. Hoy en día por el teléfono pueden saber dónde tú estás. O sea, todo eso se investiga. Datos de las comunicaciones entre Verdejo y Rodríguez o miembros de su familia, comunicaciones entre el exboxeador y Cádiz, miembros de la familia de Cádiz, comunicaciones entre Verdejo y terceras personas desde el 29 de abril del 2021 e información que arroje luz sobre la relación entre Verdejo y Rodríguez Ortiz y datos de comunicación sobre la utilización de los peajes. ¿Cuántas veces pasaron por el peaje? ¿Por qué? Todo eso. Lo otro, me acuerdo que en el puente había una cámara a distancia que captó ciertos movimientos del vehículo que se utilizó, que se había estacionado, que se habían lanzado el cuerpo por encima del puente. Todo eso se analizó. 25 piezas de evidencia, entre las que se ocupa la recopilación de récords e imágenes de las cámaras de seguridad de los peajes de AutoExpreso, mensajes escritos y recibidos por Verdejo en celulares y en redes sociales. By the way, las cuentas de Apple iCloud. O sea, tú sabes que el teléfono hace envía directo una copia al iCloud. Que tú puedes borrarla. Tú puedes borrar aquí, pero está en la nube. Y todo eso el FBI lo analiza y lo investiga. Hay gente que piensa exactamente, detective. Hay gente que borra aquí y se acabó la evidencia. No sea morón. No. No sea morón. No. Todo eso se queda. O sea, el detective que... Si los federales quieren investigar algo... Hay muchos métodos de recuperación. No sea morón. ¿Sabes? Hay muchos métodos de recuperación. Digo, no estoy diciendo no sea morón que lo haga de otra manera. No lo haga. Es que eso es el punto, no lo haga. Claro, o sea, lo que pasa es que tenemos que partir del postulado de que no hay crimen perfecto. ¿Verdad? En muchas ocasiones lo que hay son malas investigaciones. Si no hay crimen perfecto, se supone, ¿verdad?, que en algún momento se dé con el perpetrador de los hechos, ¿verdad? Mira, todas las fotos que se tomaron de evidencia, tanto del carro, de la escena, todo eso. O sea, la cámara de seguridad del puente Teodoro Moscoso, las cámaras de seguridad de las calles Kennedy y Pradera, del negocio El Auténtico en Isla Verde, del condominio Laguna Garden y la intersección, y una intersección especificada en Carolina, que fue toda la ruta que tomaron Cádiz y Verdejo después de ir a ver a Keishla y ella haberse montado en el vehículo, donde se alega que él la golpea y la droga con una jeringuilla que había comprado según se alega, en Llorén Torres. Sí, según se alega, todo esto es exacto. Bueno, tenemos que decir según se alega porque no fuimos partícipes, pero la realidad es que ya se pasó juicio. Y esto es lo que se utilizó en evidencia y se dijo y se encontró culpable por esto. Ok. Fotos de un Kia Forte, propiedad de Rodríguez Ortiz, recuperado por la policía. Fotos de la autopsia de la víctima, videos, fotos de la escena del crimen. Las armas de fuego que se le ocuparon, los accesorios ocupados a Félix Verdejo, recibos de armas, municiones que eran de Félix Verdejo. O sea, hay un montón de información. Y aquí hay algo bien interesante que en esta ocasión en Puerto Rico se pasó juicio sobre eso. Y es lo que se conoce como el análisis de la posición y triangulación de los celulares. Donde se utiliza la tecnología de la comunicación del celular, no con el GPS del celular, sino cuando tú realizas una llamada o recibes un mensaje de texto, ese celular se conecta a una antena para poder hacer esa llamada o recibir ese mensaje. Y eso pone al celular geográficamente en un área en relación a la antena que te estás conectando. Eso te da a ti la posición de donde está el celular, que por ende todo el mundo sale ¿con qué? Todo el mundo sale siempre para arriba y para abajo con su celular. Y cuando lo presentan, tú ves que tanto el teléfono de Keishla, el teléfono de Félix y el de Cádiz van pasando y van conectándose a las mismas antenas hasta que llegan al puente. Y en el puente tienes la cámara, y en el puente tienes cuando pasan por el peaje. Que en efecto estaban ahí los tres.
Entonces, tú tienes toda una evidencia que apunta hacia Félix Verdejo. Entonces, ¿cómo tú puedes contradecir eso cuando tienes varias evidencias y todas tecnológicas que apuntan a que tú cometiste el hecho? Encima de eso, ¿verdad? La declaración de Cádiz, donde apunta a que él participó y da detalles que son corroborados o son cónsonos con lo que se encuentra en el cuerpo de la víctima. Dice aquí, precisamente, cómo tú contrarrestas eso, detective. Por acá encuentro... El Nuevo Día reportó que la defensa de Verdejo, que fue lo que le estaba mencionando, solicitó ver documentos que están sellados en el expediente. Esto es ahora mismo en octubre, sí. Lo que generó controversia en la Fiscalía Federal, que se opone a que se revelen esos documentos. En la misma línea, el juez federal Pedro Delgado Hernández permitió que la defensa accediera al expediente, pero sin incluir la evidencia sellada. También se informó que Verdejo cuenta con un nuevo abogado para su defensa en el proceso de apelación ante el Tribunal de Primer Circuito en Boston. Además, el 7 de octubre, dice acá, se informó que el Tribunal de Apelaciones en Boston denegó una petición de Verdejo para desestimar el pliego acusatorio del caso. Claro. Eso es lo que ve. Mira, sí, denegó un juez de Distrito Federal denegó la moción de nuevo juicio que la defensa había presentado y los abogados apelaron esa decisión al Primer Circuito. Mira, eso es lo último que hay unas mociones que realiza tanto la fiscalía como realiza la defensa, que es lo que se conoce como las mociones ex parte. Son mociones donde yo le pido al juez algo, pero la otra parte no lo puede saber. Totalmente válido, totalmente legal. ¿Qué pasa? Esas mociones son selladas. Por ejemplo, yo como investigador puede ser que yo diga, ok, necesito los registros de tal aplicación del celular de Verdejo. Tal vez una aplicación, porque hoy en día todas las aplicaciones te detectan tu posición porque te piden permiso. Te dicen permiso, tú le dices que sí. Si no, no la puedes usar. Pues ponle que esa aplicación... Yo entiendo que tiene una evidencia exculpatoria que me la dijo mi cliente, ¿verdad? Y yo como investigador, en el caso mío soy detective, ¿verdad? Porque esto no se coordina con el abogado de defensa. Entiendo que eso hay que investigarlo, que tenemos que obtener esa información. Pues el abogado radica una moción ex parte diciendo, mira, queremos investigar esto, pero para poder investigarlo necesito una orden de usted, juez. Pero no quiero que esto, la otra parte, lo sepa. Acuérdate que mi teoría de defensa es propia del abogado. No tiene eso no lo tiene que compartir con el Ministerio Público, ¿verdad? Y esas son las famosas mociones que están selladas, que están ex parte, donde durante el juicio no se tiene acceso. Pues ellos las están solicitando ahora. ¿Ves? Todo eso se va moviendo. Ahora, hay algo que también... No quiero que se me olvide dentro de las evidencias. Tú sabes que se alega que se tira el cuerpo y después que se tira el cuerpo le hacen unos disparos. Félix le hace unos disparos al agua. O sea, estamos viendo un total menosprecio por la vida, ¿verdad? Por eso es que este crimen también se lleva a nivel federal y en un momento dado fue considerado para la pena de muerte. El caso de Félix Verdejo fue considerado para la pena de muerte a nivel federal. En un momento dado, por el menosprecio a la vida, o sea, atarla golpearla, drogarla, atarla con un bloque, tirarla por encima del puente, dispararle cuando cae al agua. Y lo que quiero añadir, que no quiero que se me olvide, es que hay una tecnología que se llama ShotSpotter. Poca gente lo conoce, pero esta tecnología detecta disparos en ciertas zonas donde esos equipos están localizados. Okay. En el puente Teodoro Moscoso hay una de estas tecnologías, pues no quiero decir lo que es, hay una de estas tecnologías que detecta disparos. ¿Y por qué eso está cerca del puente Teodoro Moscoso? Porque aquí hubo un momento dado, no sé si tú te recuerdas, que en la Valdoriotti, en la avenida Valdoriotti, que es el expreso, habían tiroteos de carro a carro. Pues esta tecnología en segundos informa a un centro de mando donde ocurrieron los disparos con una precisión de pie, de metro. El día
que se alega que Félix la tira y le hace los disparos, se registraron los disparos en este sistema de ShotSpotter. No envíate de eso. O sea, cuando tú vienes a ver, tienes un montón de evidencia que corrobora los hechos y apuntan hacia Félix Verdejo. Wow. Bueno, no sabía. Tú sabes lo que tenemos que... A mí se me olvidó, pero tenemos que conseguir el... No sé si tú lo puedes buscar, pero tenemos que conseguir el... Para tener todos los personajes claros, porque ahora mismo, ¿verdad? Ha pasado tiempo de la expareja. Ajá. El nombre de la expareja, el nombre del papá de la expareja. Ajá. Porque todo esto salió en la prensa. Sí, sí, eso está público. Todo eso está público. Requete público. Exacto. Y entonces ver el calvario y el sufrimiento de esa madre fue algo que golpeó mucho a las personas, ¿verdad? Emocionalmente. Un caso muy tocado, muy triste. De verdad que de la manera en que pasó, la evidencia que salió, muy triste, ¿verdad? Pero son casos bien tocados mediáticamente aquí en Puerto Rico. La gente, ¿verdad? Lo pidió. La gente le gusta mucho revisitar y entender qué pasó en detalle. Hay gente que a lo mejor se enteró de una que otra cosa, pero correcto. Pues uno aquí hace un resumen, ¿verdad? Para que son casos que de mucho interés público. Desgarradores, tristes. Pero este caso de Félix va para largo. Va para largo. O sea, no, la defensa sí. O sea, él tiene derecho a apelar. O sea, pero siempre hubo un movimiento de gente, ¿verdad? Que alegó, que alega todavía que Félix no tuvo nada que ver, ¿verdad? Con esto. Pero cuando tú tienes todas estas evidencias que te mencioné, y casi todas son evidencias tecnológicas que son difíciles de refutar. Esto no es un testimonio de alguien que dijo que vio. O sea, son evidencias que apuntan directamente, número uno, a la corroboración de los hechos, a la corroboración de lo narrado por el testigo cooperador y que apuntan directamente hacia él como creador, ¿verdad? De la intención de querer hacer lo que se le hizo a la joven. Seguiremos añadiendo, ¿verdad? Y como le dije, como le dijimos al principio del podcast, hay que hacer parte 100. La hacemos, ¿verdad? Porque como dice Fernando Fernández, va para algo. Vamos a dedicar unos minutos ahora, detective, a otro de los casos, ¿verdad? Muy sonado, muy vigente, ¿verdad? Y se habló mucho también de este caso. Y es sobre el caso de Carmen Paredes. Sí. Esto es 2012, ¿verdad? Un breve resumen para la gente que nos está sintonizando. Siempre les recuerdo darle like al contenido, darle like a este video si te gusta lo que estás viendo. Este tipo de episodios donde hablamos sobre casos que anteriormente se han hablado mucho en Puerto Rico con el detective Fernando Fernández. Dale like, comenta dudas, preguntas sobre estos casos o otros casos que a usted le gustaría, ¿verdad?, revisitar en cuestión de evidencia, qué se dijo, qué ocurrió. Claro. Comparte este video y nada. Mira, el asesinato de Carmen Paredes, julio 2012, fue asesinada a tiros en su residencia en Guaynabo, Puerto Rico. Según, ¿verdad?, lo que se publica, su esposo Pablo Casella, juez federal y figura reconocida, fue acusado y posteriormente hallado culpable de su asesinato en el 2014. El caso se destacó por evidencia forense, un falso reporte de carjacking hecho por Casella y contradicciones en su versión de los hechos. En 2020 un juez anuló su condena por problemas con la selección del jurado, pero fue nuevamente declarado culpable en 2022. El caso generó gran atención mediática por el perfil del acusado y por el trasfondo de violencia doméstica que al parecer ocurría ahí. Cuando mencionas perfil del acusado, pues tenemos que hablar de que él era hijo o es hijo del juez federal Salvador Casella, que en paz descanse, falleció. Y esto le daba el matiz de que había mano externa por ahí tratando de evitar que a él se le encontrara culpable. No, el papá esto tú verás que por ahí al principio, pero bien al principio, sí, de salir del caso la noticia. Y mira, aquí entra nuevamente el problema de custodia de la escena. A Carmen Paredes se le encuentra sentada en la parte de atrás de su casa. En el patio, ¿no? Del patio, en un sector de Guaynabo, donde gente de alto poder adquisitivo vive. Sentada como si estuviera tranquila, relajada, y de repente
alguien le dispara y ella quedó en esa misma posición. ¿Ok? Lo que se alega, ¿verdad? Lo que alegó en aquel momento Casella era que él había salido a la panadería y cuando regresó la descubre y ve un sujeto, y aquí entra la famosa teoría del racismo, porque él dijo, no, un negrito, un negro brincó la verja. Ay, mi madre. Y se escapó. Se escapó, va a correr. Y se escapó a correr, ¿verdad? Y esa es la alegación que pasa. Cuando llega la policía, sí se acordonó la escena, se hizo, pero entraba Raimundo y todo el mundo. Entraron tenientes que no tenían nada que ver, averiguar qué era lo que había pasado. Coroneles entraron. Y la escena en aquel momento se alegó que no fue bien custodiada por parte de la policía. Me acuerdo que hubieron hasta quejas que a mí me llegaron en aquel momento de parte de investigadores forenses del instituto que se dedicaban a eso. Uh-huh. Y la queja era, mira, ahí entró y pasó todo el mundo y todo el mundo miró y todo el mundo hizo lo que quiso, ¿verdad? Pero dentro de todo lo que se logró realizar, se logró, ¿verdad? Levantar ciertas evidencias en contra de Casella. Otra cosa que me recuerdo como ahora que ayudó mucho y que le dio un giro a todo esto fue cuando la reportera Silvia Hernández, para el programa, creo que en aquel momento era súper exclusivo, entrevista, logra parar a Casellas en un vehículo y lo entrevista. Desde afuera hacia el carro. Sí, no sé si tú te acuerdas de eso. Tienes razón. Y el lenguaje corporal de él completo lo delataba. Pero completo. Era una cosa, y tú lo oías de la manera en que él se expresaba y las palabras que dijo, la paralingüística, o sea, cómo tú dices las cosas, a él lo delató. Y desde ese momento, yo creo que eso fue bien crucial de parte de Silvia. Todos los ojos apuntaron. Que él tuvo que ver. Sí, me acuerdo. Entonces, él alegó también que le habían hecho un carjacking, que le habían robado un arma, y esa arma después fue la misma que se utilizó para dispararle a Paredes, a Carmen. El tema de la arma, la recuperan. Y era un arma rara. Era un arma, pero la recuperan. ¿La logran recuperar? Sí. ¿Por qué? Porque a él lo ven tirando el arma en un área y creo que era un deambulante. Alguien lo ve, coge el arma. Correcto. Y va a la policía y notifica. Mira, cuando está para ti, está para ti, brother, porque mira eso. Sí. Y yo creo que el arma también trataron de venderla, pero entonces, o sea, de verdad que el caso fue. Pero eso fue la pieza, eso fue pieza clave. Porque sin esa arma, ¿sabe Dios? Correcto. Y entonces, era un arma rara, y él era el dueño del arma. ¿Me entiendes? Y a él lo ven cuando tira el arma. Nos reímos, ¿verdad? Pero es porque... Pero uno se ríe por lo irónico de que diatre. ¿Sabes? Por eso es que se dice que no existe crimen perfecto, ¿verdad? Porque aunque tú trates de cubrir todas las bases, algún error o algo. Bueno, sí existe un crimen perfecto en las películas, detective. Yo he visto películas. Bueno, en las películas. Y hay casos que no se han resuelto, pero la tecnología avanza. Uh-huh. Y cuando la tecnología avanza, tarde o temprano ayuda a resolverle el caso. Lo más seguro se tarda, pero siempre va a haber ese detalle. Correcto. ¿Cómo te digo? Ese es un postulado de la investigación criminal, que no hay crimen perfecto. Obviamente también es un postulado que busca enviar un mensaje a los criminales, pero también existe el postulado que dice tiempo que pasa, verdad que huye. O sea, podrá existir el crimen perfecto, pero la verdad huye mientras más tiempo pasa. Así que, o sea, son postulados de la investigación que se utilizan para resolver los crímenes y entender las escenas. Igual que también hay otro que dice, objeto que se levanta de una escena jamás regresa a su posición original. Por eso es que es importante cuando llegamos a una escena retratar todo y levantar todo de la manera adecuada, utilizando, ¿verdad?, la cadena de custodia, la pertinencia de los hechos con la evidencia para perpetuar
esa escena si después hubiera que reinvestigar o reanalizarla o volverla a recrear. El tema del carjacking a mí nunca me hizo sentido porque ¿qué rayo? ¿Por qué trae eso? El tema del carjacking lo trae Pablo, ¿no? Claro, porque en el carjacking es donde les roban el arma. En el carjacking es donde les roban el arma. O sea, el caso tiene... Un montón de incongruencias. O sea, tenía mucha... Sí, por eso es que lo cogen. También en aquel momento participó una recreadora de escenas de patrones de sangre. Eso es un curso que en la actualidad yo ofrezco, donde se había determinado que el cuerpo de Carmen no estaba en la posición que se encontró. Okay. ¿Por qué? Porque los patrones de sangre del disparo no eran congruentes con la posición del cuerpo. ¿Ves? Normalmente cuando tú estás de pie y tú empiezas a sangrar, la sangre cuando cae al suelo crea un patrón en forma de esfera. Cuando es un disparo, hay un patrón de salpicadura totalmente diferente a cuando, por ejemplo, te apuñalan, ¿verdad? Y esos patrones ayudan a determinar la posición del atacante y la posición del victimario. Esta investigadora de patrones de sangre, en aquel momento creo que era Brenda Pla, muy reconocida aquí en Puerto Rico como investigadora forense, hizo un análisis de eso. Y eso tampoco concordaba con lo que alegaba Pablo Casella. Wow. Caso muy tocado también y mucha incongruencia, me acuerdo. Todos esos casos, ¿verdad? Uno se ríe, pero es porque tú ves cómo la ciencia o la investigación descubre la verdad que es totalmente diferente a la coartada que presenta el acusado. ¿Verdad? Entonces, uno dice, wow, ¿cómo la investigación científica logra resolver? El detalle, todo. Exactamente. Como tantas cosas increíbles. Bueno, ahí, ¿verdad? Tienen un resumen bastante, ¿verdad?, complejo de ese caso de Casella. Eso fue bastante, muy tocado. 2012, me acuerdo, donde más tiempo tenía yo de ver televisión. Pero si ahora es que se vino, o sea, hubieron unas apelaciones. Ahora está viendo y ahora es que él se declaró culpable. Creo que le echaron 45 años. Le acreditan lo que tiene a fondo del tiempo que estuvo preso. Las hijas siempre se mantuvieron del lado de su papá. Wow, eso... Diciendo que él era... inocente. Exacto, que no era culpable de los hechos. Wow. Así que... O sea, que él lleva... Bueno, eso fue 2012. Van... También estuvo un tiempo afuera. 13 años. Estuvo un tiempo afuera, pero bien poco fue... Ahora, aquí hay algo que no hemos tocado, que es bien interesante. El juez que llevó ese caso, si quieres tirarlo ahí tirarlo ahí en el buscador. Vale. El juez que llevó ese caso se suicida. Oh my goodness. El juez que lleva ese caso se suicida. Y eso en algún momento como que trataron de traerlo. El papá de Casella se gastó todo su dinero defendiendo a Pablo Casella. El juez Salvador Casella, que en paz descanse, gastó una fortuna. Inclusive el abogado Harry Padilla. José Ramírez Yuch. José Ramírez Yuch, sí, en efecto, sí. Wow. Él termina suicidándose. Exactamente. Ese detective. Y ahí hubieron otros factores, ¿verdad? Que se trajeron a la luz. Tanto... Es que tendríamos que volverlo a buscar y a volverlo a analizar, pero él fue el juez del caso de Casella. Tiempo después se suicida. Y eso fue algo que a la gente le llamó mucho la atención porque lo querían atar con el caso.
Y todo esto pues creó esa maraña de que aquí hubieron ciertas influencias que ocasionaron que tal vez el juez se quitara la vida, pero vamos, todo eso se investigó, ¿verdad? Lo estamos trayendo, ¿verdad? A modo de darle este contexto a las personas que nos ven de que eso ocurrió y de que en aquel momento eso se habló también. Increíble, mano. No me acordaba de ese dato. No te acordabas de ese dato, ¿verdad? El dato. Ese dato fue bien impresionante porque a mucha gente le cayó por sorpresa, inclusive muchos miembros de la prensa que conocían al juez, les llamó mucho la atención que él haya tomado la decisión de quitarse la vida en su casa ahorcándose. Fue hallado muerto el 17 de junio del 2015 en su residencia en Guaynabo. 3 años después lo encontró su hijo ahorcado en la marquesina, detective. Qué cosa... Correcto. Wow. Sí, sale por acá toda esa evidencia aquí. Y él fue juez superior del Tribunal de Primera Instancia en Puerto Rico. Presidía la sala especializada para casos de asesinato en la región judicial de Bayamón. También fue juez administrador del Tribunal de San Juan. Tras servir en Bayamón, estuvo a cargo de casos de alto perfil, como el juicio de Pablo Casellas por el asesinato de Carmen Paredes. Wow. Correcto. Y me acuerdo como ahora que el abogado de Casellas era Harry Padilla. Defendió y ayudó hasta lo último a Pablo Casellas dentro del compromiso que había creado con el juez Salvador Casellas de defender a su hijo, aún después de que el juez Salvador Casellas hubiera fallecido. Y pues eso deja mucho que decir, ¿verdad? De parte del abogado de cumplir su promesa de ayudar al hijo, ¿verdad? Con la defensa lo más que pudiera. Tenemos que entender también algo. Mucha gente a veces, y no sé si te pasa o te lo han comentado, de que los abogados que defendiendo a los criminales, tenemos que entender que el abogado no solamente defiende al criminal de unos hechos, también defiende los derechos de los acusados. Porque si a usted lo acusaran, usted quisiera que sus derechos no sean violados. Claro. Y ese es parte de la labor de los abogados, ¿no? Como tú mencionas, detective, busqué esta información por acá. Se dice que, primero que nada, Salvador Casellas fue quien prestó la fianza de $4 millones de dólares en el 2012. Como te dije, el juez gastó todo su dinero para defender a Pablo. Y a su millonario el proceso judicial contra Casellas que costó su... O sea, fue esto... Triste. O sea, triste para el aquí bolsillo un caso, también. mire, para que la gente entienda, ¿verdad? Un caso de alto perfil, un caso de asesinato en primer grado, puede llevar un costo desde $100,000 para arriba. O sea, yo no te puedo estimar cuánto pudo haber costado ese caso, pero vamos, fácil. Tiene que haber costado más de $500,000. Wow. Entre todo lo que se ha hecho y cuidado, sí, mucho más. Y estamos hablando en cuestión de defensa legal. No estamos hablando de que la fianza, que sabemos, ¿verdad? Que la fianza está para garantizar la comparecencia del acusado. No es un castigo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esa fianza que se le impone a la persona es por el riesgo que representa de no comparecer, número uno. Y número dos, el tipo de delito, ¿verdad? Y todo esto no hay una guía. Esto es algo que el juez, en su interpretación de lo que se le acusa, lo que se presenta, dice tanto de fianza. A veces se le da la oportunidad del 10%. A veces no. Y si no te dan el 10% del total de la fianza, tú tienes que prestarla completa. ¿Verdad? ¿Qué caso quién determina eso? ¿Cómo se determina? El juez analiza de qué se te acusa, analiza el factor de riesgo, el tipo de delito, cómo fue el delito y determina a motus propio, porque no hay una guía, y determina a motus propio cuánto te va a echar de fianza. Detective, podcastón el que hemos grabado, no sin antes irnos de hablar de que, óyeme, investigador del año, estuviste por Chicago, estuviste compartiendo con nosotros en la radio, que vaya, estoy en Mix 107.7, lunes a viernes 3 a 7, a los que quieren escucharme todos los días, estoy por allá. Estuviste en Chicago, estuviste recibiendo el premio de investigador del año. Correcto.
¡Wow! Mira, háblame un poquito de eso. Vamos a poner en contexto. Llevo 20 años de carrera como investigador privado, investigador criminal e investigador forense. O sea, nosotros hacemos todo tipo de investigaciones aquí en Puerto Rico, desde las tecnológicas hasta las de infidelidad. Que son muchas, desde hemos hablado. Fíjate, de infidelidad no hay tantas. No, muchachos, eso ya no se ha pasado al olvido, mano. Ya ha pasado eso al olvido. Bueno, tú dices las investigaciones. De infidelidad. Sí, pero la infidelidad sigue por ahí. No, eso sigue rampante. Ya no se investiga. Nosotros lo que estamos ofreciendo ahora son pruebas de polígrafo a los de infidelidad. Si se atreven, pues que vayan allí y se sienten al polígrafo en la oficina. Pero mira, yo pertenezco a 9 organizaciones a nivel internacional y hay 2 organizaciones que son las más importantes. Una es el Concilio de Investigadores Internacionales y el otro es la Asociación Mundial de Detectives. Ambas este año celebraban su conferencia anual en Chicago. Yo había realizado un trabajo en República Dominicana donde unas personas estaban de nacionalidad haitiana. Estaban radicando unas demandas a nivel federal por unos problemas de salud con unos pesticidas en Estados Unidos. O sea, habían demandado a quien manufactura este pesticida en Estados Unidos. Y eran alrededor de 200 personas de la comunidad haitiana que viven, ¿verdad?, de manera ilegal, pero trabajan en República Dominicana. ¿Qué hicimos? Pues mira, nosotros fuimos a República Dominicana después de no poder dar con ninguno de ellos. Nosotros fuimos a República Dominicana a investigar a petición de un colega detective. Y allí descubrimos, dentro de lo que tuve que hacer, ¿verdad? Me tuve que infiltrar en lo que se conoce como los batelles. Los batelles son donde trabajan trabajan con la caña de azúcar en República Dominicana. Me tuve que infiltrar ahí, haciéndome pasar como que estaba buscando empleados para tratar de localizar a estas personas que estaban demandando a esta manufacturera de este producto químico. Lo que encontré fue bien impresionante. Yo, estando infiltrado, logré encontrar a muchas personas que aparecían en esa demanda y descubrimos que esas personas no conocían al abogado. Esas personas no habían sufrido daños por el uso del pesticida. Al contrario, ellos me explicaron a mí cómo ellos utilizaban el equipo protector. Y aquí estamos hablando que son personas de la comunidad haitiana que hay un lenguaje. Algunos tenían una barrera de lenguaje porque o hablaban el español un poquito que no se les entendía, o te hablaban en patuá, o te hablaban en francés, algunos, y tuve que ingeniármelas para poder entenderlo. Y esas personas, yo logré tomarle declaración jurada a todas esas personas que demostraron que esa demanda era frívola y que el abogado, que ellos no lo conocían, estaba radicando esa demanda para obtener dinero en los tribunales y sacarle dinero a la manufactura. A la manufactura, a nombre de, como si ellos fueran parte. Y ellos no conocen al abogado. Nunca le habían firmado un documento. O sea, y fue una investigación que me tomó tiempo. Fueron 2 viajes a República Dominicana. Y por esa investigación, ¿verdad?, que logramos desmantelar esa demanda fraudulenta de este abogado, me nominan en 2 asociaciones, en el Concilio de Investigadores Internacionales para Investigador Internacional del Año y en la Asociación Mundial de Detectives para Investigador del Año. Ya yo me había ganado el premio en el 2018 del Concilio de Investigadores Internacionales por el caso de los desaparecidos después del huracán María. Después del huracán María habían desaparecido 7 personas, de las cuales 5 casos logramos resolver. Y me habían dado el premio en el 2018 y es una asociación un poco más pequeña porque son alrededor de 400 socios en más de 70 países. Wow. Y cuando fuimos para allá, ya yo sabía, porque el colega que me contrató me nominó en ambas asociaciones para el premio más grande de cada una de las asociaciones, y las 2 iban para Chicago. Y dije, pues vamos para allá. Y son esas cosas que tú vas y tú vas, ¿verdad? Tú dices, ¿cuánto? Si se me da perfecto, porque ponemos a Puerto Rico otra vez en el spotlight. Mapa. Wow. Seguro. Puerto Rico. Entonces, ¿qué pasa? Se da la primera asociación, que es la primera convención, que es la del concilio. Después que tomamos todos los talleres, porque nos dan talleres, porque nosotros nos mantenemos al día con la tecnología investigativa. Pues se hace la celebración donde se otorgan los premios.
yo tenía la esperanza de que me iba a llevar el premio del Concilio de Investigadores Internacionales porque es una asociación más pequeña. Pues resulta que no me lo llevé. Eran 4 los finalistas. Ahí estaba yo. Estaba Puerto Rico, Nueva Zelanda, Panamá y India. Éramos los finalistas que la asociación estaba evaluando para determinar quién le daban el premio. No me lo llevé. Se lo llevó el colega de Panamá, Brett Mickelson, una investigación excelente donde entraron a la casa de una persona, abusaron de la persona, le robaron y él, trabajando en conjunción con la policía de Panamá, lograron resolver el crimen. Así las cosas, 2 días después empezaba la convención de la Asociación Mundial de Detectives. La Asociación Mundial de Detectives, la gente tiene que entender que es la asociación más grande que existe de detectives. Es una asociación que empezó en 1925 y ahora estaba celebrando su año número 100 de existencia. 100. 100 años de la organización más grande. Wow. Estamos hablando que por ahí han pasado una infinidad de detectives internacionales donde está la crema de la crema. Tienen más de 1,000 socios en más de 85 países. Wow. Y ahí estábamos nominados. Ahí estaba. Pero no tenía... No era que no creía en mí o no creía en el trabajo que yo había realizado. Pero cuando la realidad claro, es que son muchos. Son muchos. Muy buenos trabajos. Buenos trabajos. A diferencia de la otra, esta asociación, ¿qué hace? 3 expresidentes de la asociación son los que evalúan los casos. Yo sabía que estaba nominado. Y empieza, después de la conferencia y todo, pues empieza la gala. Y en la gala empiezan a anunciar pues, los diferentes premios y el último premio es el del investigador del año. Me acuerdo como ahora, yo estaba ahí sentado, yo, vamos a ver qué pasa. Me sentía bien tranquilo, a diferencia de la otra, que estaba un poquito como ansioso. En esta me sentía bien tranquilo. Era mi 6ª nominación en esta organización a ese premio. Ya en varios años me habían nominado y nunca me lo llevaba. Y fui con calma, pero entonces, con calma, tranquilo. No me sentía ansioso a diferencia de la otra. Cuando empiezan a anunciar, dicen, vamos al premio de investigador del año. Me acuerdo como ahora, Mike Lacourt, que es de Inglaterra, pero habla muy bien español. Pues se está dando la gala, todo es en inglés, para que la gente sepa, todo es en inglés. Y de repente dice que este socio, dentro de las numerosas investigaciones que se sometieron para el premio, ¿verdad? De los numerosos candidatos, parece que recibieron más de 10, según lo que tengo entendido. Este socio pertenece a la organización desde el 2009. Y eso a mí como que me hizo un flashback en la mente, porque yo me acuerdo cuando tú entras a esta organización, que no entra todo el mundo, te dan una placa. Y en la placa dice el año que tú entres. Yo me acuerdo, la mía dice 2009. Y yo ahí como que me tocó. Y de repente empiezan a leer la nominación mía, que yo la había visto porque el que me nominó me la hizo llegar. Y yo digo, esa es mi nominación, ese es mi caso. Yo no lo podía creer, porque en una 6ª nominación, en el punto más grande de la organización, sí, que es un año que es un año histórico, el número 100. Pues él dice, en español clarito, porque habla español también, dice, el ganador al premio investigador del año 2025 es para Fernando Fernández. Dice mi nombre. O sea que cuando hablan en inglés dice Fernando Fernández. No, Fernando Fernández. Yo no lo voy a creer. Yo no voy a creer nada. Dimos el speech. Me anunciaron como de República Dominicana, pero lo que ocurre es que el caso se llevó en República Dominicana. Por eso es que al final, el que ha visto el video en mi página, yo digo, este premio va para Puerto Rico. Para mí es un orgullo representar a Puerto Rico. Entiendo que de esta pequeña isla ha salido una infinidad grande de gente talentosa en diferentes áreas, tanto de las artes como de la música, como hasta en el espacio. Tenemos representación. Pues yo quiero que usted sepa que este año 2025, un puertorriqueño en el año número 100 de la organización más grande de detectives
está el nombre de un puertorriqueño allí, a orgullo y a honra, y para mí es medular porque es un año importante. La gente dice, wow, esa organización lleva 100 años, déjame ver en el año 100 quién se llevó el premio. Todo el mundo mira el 1, nadie mira el 33, ni el 42. Sí, sin restarle mérito, pero es un... Claro, tú no le restas mérito. Claro, pero es como que algo tú vas... ¿Quién fue el primero? ¿Y quién fue el 100? Exacto, ¿sabes? Porque es un año histórico. Son años... Y ahí está el nombre, ¿verdad? De Fernando Fernández de Puerto Rico. Puerto Rico para el mundo. Para el mundo, correcto. Es así más, que... escríbanle felicitaciones aquí abajo en los comentarios al detective. Felicidades, detective. No sabía o sí sabía, detective, para adelante. Felicidades porque el buen trabajo hay que siempre decirlo y hacerlo saber. Y más ahora donde tanto contenido y tanta de esto mediática hay en las redes sociales, cuando usted ve algo bueno, algo bien hecho, y te lo dice saber, los detectives, era orgullosísimo, fuiste al programa, Seguro. Lo llevamos, fue algo bien especial, así que, y también muchas felicidades, detective, por el trabajo que estás haciendo. Gracias. Me gusta lo que hace, muy interesante la manera en que habla, el lenguaje, lo digieres bien para que todo el mundo pueda entender las cosas, toma las cosas con mucha seriedad, que es algo que la gente siempre busca, así que yo encantado siempre de que estés aquí, detective. Pues encima hacemos parte 100, parte 200, seguro, cuando sea. Seguro, gracias por la invitación, gracias a todos los que siempre me han apoyado. Sabes que estamos disponibles para redes sociales también. Para venir aquí a Anto Media a traer los análisis dentro de lo que conocemos, ¿verdad? Que es la investigación criminal y la investigación privada y la investigación forense. Mira, estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram, me pueden buscar como Detective Fernando Fernández. También pueden ir a mi página de internet, elartededetectarmentiras.com. Y si usted necesita el servicio de investigación que sea, porque pues en la oficina tenemos diferentes especialidades, nos puede llamar al 787-276-5619. Pero mire, sígame en Facebook e Instagram, son las redes que más yo me paso colocando cosas. Y live Detective Fernando Fernández. Y los live seguro. Así que, los fanáticos. Gracias. Sí, hay mucha gente que se conecta y tú a veces vas en el carro y hablas de ciertos temas y llegas a donde llegas a poner, tú mantienes a tu gente bien al día, que eso es algo bueno. Así que, detective, siempre un honor. Gracias por la invitación. Acá en Anto Media, así que a ustedes, si es la primera vez que nos ve acá, tenemos varios episodios que hemos grabado que entiendo y sé que es del interés de ustedes, así que vaya para allá y los ve, dele like, comente, suscríbase y nos vemos en el próximo video todos los domingos, episodio especial aquí en Anto Media. Gracias por el apoyo, gente. Ahí está.